vamos a hacerlo así. Entonces, en el orden que tengo aquí está Alexander, Erika, Nicolás y Fitzgerald. ¿Listo? Bueno, entonces Giovanni, si quieres arrancas. ¿No genera retorno? Si no genera retorno, dale. Intenta ver. Sí genera. Sí, sí. Sí, nos toca rotar este. Bueno, buenos días. Para el grupo número 2, mi pregunta es, ¿cuáles son los aportes históricos que les fueron útiles para elaborar el mapa conceptual de su estructura matemática? Erika. Mi pregunta es, ¿por qué tomaron la decisión de cambiar el tema de desviación media a desviación estándar? Perfecto, Erika. ¿Quieres decir algo, Danilo? Ah, ok, listo. Nicolás. Qué pena, para mi pregunta un poquito de contexto. Cuando yo estudié estadística o eso, siempre lo hice en el contexto de la simulación de datos, es decir, de datos simulados, nunca muestreados. Entonces, es donde ustedes colocan la simulación de datos y toda la rama derivada de la simulación estocástica y todo eso, y por qué el centro es el muestreo y no la simulación. Siguiente, Fitzgerald. Em, sí, durante el desarrollo de la presentación, em, ustedes, por ejemplo, en el slide número 14 hablan de conceptos básicos en su leyenda. Sin embargo, no me quedó claro si estos conceptos básicos son los mismos conceptos o procedimientos previos que debería tener el estudiante para el desarrollo del tema o en la unidad. Entonces, pregunta es si es así o si no, qué conceptos o procedimientos previos consideran necesarios. Eh, ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien tiene más preguntas? Pueden repetir si tienen más preguntas. Es el espacio para hacer otra ronda de preguntas. Fitz. ¿Me la aclaras un poquito? No, sería, em, ¿cuáles son los conceptos o procedimientos básicos en el desarrollo del tema? Sí. Recuerde que se pueden hacer más de una ronda de preguntas por si acaso. ¿Listo? ¿No hay más preguntas para el grupo 2? Listo, perfecto. Entonces pasamos al grupo número 3. Preguntas o comentarios al grupo 3. Listo. Buenos días. No, lo mío tiene que ver con el desarrollo de funciones. Me pareció bastante interesante el desarrollo del tema. Y mi pregunta es un poco más a la fundamentación de, hablan de funciones especiales, básicas, avanzadas y también mencionas un poco más avanzadas. Yo digamos que usualmente hablo de funciones algebraicas, que sé que es el tema central, y funciones trascendentales, ¿sí? Entonces digamos que, ¿en qué nos basaríamos para hablar de especiales, básicas y avanzadas? Esteban, ¿tiene la palabra? Ok, pues mi pregunta tiene que ver más que todo con forma, tal vez no escuché, pero pues no obstante hago la pregunta, porque cuando estaban presentando los mapas conceptuales, entonces hubo un momento en que me perdí entre el mapa conceptual de la estructura matemática del tema y el mapa conceptual específico, ¿no? El que hace referencia a la estructura como tal conceptual. Entonces, quisiera que me mostraran los dos, porque hubo un momento en que no diferencié entre el uno y el otro. Ok, perfecto, Esteban. Que si le mostramos qué diferencias hay, exacto, entre la estructura grande y la pequeña. Bueno, ¿hay más preguntas para el grupo número 3, Germán? Gracias. Bueno, pues
Mi pregunta va ligada a bajo qué categoría en el marco PISA ubican el tema y también en los lineamientos curriculares. Bueno, ¿listo? ¿No hay más preguntas para el grupo 3? Listo. Ahora preguntas para el grupo número 1. Comentarios o preguntas al grupo número 1. Fitzgerald, Giovanni, Nicolás y Danilo en ese orden. Fitzgerald. Listo, muchas gracias. La pregunta es similar a la que le hice al grupo 2. Ustedes mencionan el procedimiento previo de medición, sin embargo, me gustaría conocer qué conceptos previos consideran necesarios para el desarrollo del tema. Me erró la pregunta, Fitz. Mm, Entonces mi pregunta básicamente es, pues sí, se puede repetir la pregunta, ¿cierto? Para los dos preguntas. ¿Cuáles son los aportes históricos que les fueron útiles para elaborar la estructura matemática? La mía también es parecida. Pero es porque, pues, o sea, para mí, pues las unidades de longitud existen dentro de cualquier tipo de geometría. Por ejemplo, en geometría esférica tenemos las millas náuticas o las formas de medir distancias en aviones. En geometría, bueno, ahí sí, depende del tipo de geometría. Por ejemplo, para medir unidades en el espacio es geometría hiperbólica. Y en general, pues existen longitudes para cada tipo de geometría. Y entonces, ¿por qué el grande es geometría euclidiana? Sí, pues existen más geometrías para unidades de longitud. Ya. Danilo. Bueno, en la exposición del grupo número 1 hablan del sistema internacional y el sistema inglés. Ah, digamos que dentro del tema principal que tienen, que es conversión de unidades de longitud, no sé si han contemplado el sistema sexagesimal. Y digamos que corrección, a forma de corrección, creo que confunden un poco lo que es las magnitudes derivadas con las unidades, porque colocan en la misma categoría velocidad, pascal y voltio. Entonces creo que esa es una confusión muy frecuente, ¿sí? Gracias. ¿Más preguntas? Nicolás, ¿quieres hacer otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, Danilo, ¿tienes otra? Ah, es que quedó la mano levantada, por eso la... Listo. Bueno, entonces le voy a pedir por favor a Andrés que abramos las salas para los grupos y le vamos a dar 10 minuticos para que ustedes internamente discutan las preguntas eh, y volvemos nuevamente a la sala en 10 minuticos para darle respuesta, ¿vale? Entonces, Andrés, por favor, me colaboras con las salas para los grupos. Listo, ahí ya están, se pueden unir a cada sala. Ah, bueno, ustedes aquí están los tres. Váyanse para su sala. Para la primera pregunta, hola, ¿qué más? Estaba muy bien. Pero bueno, pues ya se sí, exacto, yo estaba 6 preguntas, 8 todo antes pero bueno, me parecieron chéveres. Entonces, como conceptos previos, ¿de qué podríamos contar? Pues, en el mismo orden que hicimos las presentaciones, vamos a hacer la respuesta a las dudas. Cada grupo tiene también 9 minuticos para responder a las dudas. Recuerden que cualquier miembro del grupo puede responder. O todos pueden responder. ¿Listo? Bueno, pues, bueno, pues, sí. Sí, grupo, perdón. Bueno, con base en la primera pregunta que nos hicieron, que cuáles fueron los aportes históricos útiles para la construcción del mapa,
Pues bueno, durante la exposición, pues Esteban en la reseña histórica pues mencionó que la toma de muestra fue algo que se ha venido implementando desde tiempos inmemoriales. Incluso pues a partir de ello, de la toma de censos, tomaban distintas decisiones. Por ejemplo, que en el antiguo Egipto, que los faraones tomaban censos o recolectaban datos para la planificación de la construcción de las pirámides, o por ejemplo en Roma se hacían censos para, por ejemplo, las personas que iban para la guerra. Entonces, pues a partir de eso, y pues como nuestro tema es la desviación estándar, pues digamos que la manipulación de esos datos, pues a través de la historia, pues es crucial para nosotros para poder tomar las muestras y para relacionarlo con el tema. Bueno, a la pregunta número 2 que nos la hizo Erika de por qué cambiamos el tema. Fue algo que surgió hace 15 días cuando estuvimos debatiendo en grupo que nuestro comité había elegido dentro del medio de dispersión desviación media. Viendo la riqueza, digamos, del tema, nosotros tomamos una asesoría con el profe Andrés y le propusimos que ante el comité qué viabilidad había de cambiar el tema por la desviación estándar, no le vieron ningún problema. No se lo comunicamos, aquí hay un anecdotario a nuestro tutor y él básicamente nos hizo las mismas preguntas, nos hizo las mismas, prácticamente al final dice, oiga, ¿por qué lo hicieron? Sí, Entonces, pues tomamos una tutoría a través de correo con él y llegamos a un acuerdo, habló con el profe y nos avalaron el cambio a desviación estándar. Fue algo pues, bastante interesante porque pues obviamente eso reorientó un poco todo el trabajo, o sea, tuvimos como doble corrección con el tutor, pero nos aterrizó muchísimo más el tema. Entonces, esa es la razón por la cual cambiamos el tema. Y conecto con lo que decía Nicolás, estoy totalmente de acuerdo que en estadística se utilicen las simulaciones de datos. De hecho, como se mencionó en la exposición, quien dicta la clase actualmente es, digamos que especialista en el tema y él usa mucho los simuladores, dado que pues genera experimentos estadísticos a través de simulaciones. Pero como nuestra intención a futuro es hacer una aplicación en el área de física, y partimos del área de física, del área experimental de la manipulación de objetos y fenómenos, que también se pueden simular, evidentemente, pero que, digamos que con esos recursos no se cuentan en la institución donde vamos a aplicar la unidad didáctica. Entonces, las técnicas de muestreo pues, van a ser una herramienta fundamental a la hora de manipular datos físicos o de fenómenos físicos que estamos pensando hacer. Básicamente esa es la razón. Y la cuarta pregunta la contesta Esteban. Y con respecto a la pregunta que hizo el compañero Fitzgerald, voy a compartir pantalla. Tal vez pasé en la presentación muy rápido por aquí por las convenciones. Voy a hacerle un poquito de zoom. Y entonces en estas convenciones, tanto para el primer mapa conceptual de la estructura general, el tema principal tiene en esta convención, que está un poquito más, tiene negrilla, por decirlo así, las líneas. Tenemos los conceptos fundamentales, los conceptos complementarios, los conceptos básicos, que son esos conceptos que el estudiante debe tener, es decir, conocimiento previo, el conocimiento que el estudiante debe obtener para lograr la comprensión de las medidas de dispersión, procedimientos fundamentales, procedimientos secundarios. Aquí repetimos procedimientos secundarios debido a una cuestión de espacio, nos tocó cambiar la figura. Mm, entonces podemos mirar, por ejemplo, conceptos básicos. Entonces miremos cuál es la figura, que es esta de aquí. Tal vez a lo mejor podríamos cambiar en adelante la codificación para que sea un poquito más clara, pero esta es la codificación para conceptos básicos, esta que ven aquí. Y entonces en conceptos básicos encontramos que el estudiante tiene que saber calcular las medidas, la media, la moda, la mediana, ¿sí? Por acá, ya en el mapa conceptual específico de la estructura conceptual del tema,
manejamos la misma codificación. Y entonces miremos que en conceptos básicos, iremos por acá, nuevamente vamos a encontrar el cálculo de las medidas, es decir, las medidas de la media, pues, la media ponderada, la media aritmética, la mediana, la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Y encontramos las medidas de dispersión como concepto básico también. ¿Listo? Bueno, te doy la palabra ahora al grupo 3. ¿Quién va a empezar, Nicolás? Listo, entonces espérense, comparto pantalla un segundito. Respecto a la pregunta, bueno, y yo voy a compartir, o sea, nosotros les mostramos unas como mapas, pero les vamos a mostrar la versión como expandida para que quede más claro, ¿no? Porque pues eso fue ajustes para que cupieran las diapositivas, ¿correcto? Entonces, de nuevo, tenemos acá funciones dentro de los sistemas numéricos y las dividimos entre básicas, avanzadas y extensiones. ¿Por qué? Entonces, dentro de las básicas vamos a encontrar todo lo que se revisa a nivel escolar, ¿no? Entonces, las funciones algebraicas, las operaciones aritméticas, las funciones trascendentales. En avanzadas colocamos pues, funciones que no se ven a nivel escolar, entonces funciones paramétricas, funciones recursivas, funciones explícitas y los funcionales. Y en extensiones colocamos las que nos permiten combinar todas las de arriba, ¿no? Entonces, para funciones vectoriales, yo puedo tener algebraicas, yo puedo tener funciones algebraicas vectoriales trascendentales, funciones vectoriales a modo funcional, funciones vectoriales al modo implícito, funciones vectoriales implícitas, paramétricas, lo mismo a trozos. Entonces, a trozos yo puedo pues colocar cualquiera de las clasificaciones que está arriba dentro de básicas y avanzadas y enchufarla ahí. De nuevo, básica y avanzada simplemente es el nivel de estudio. De nuevo, creo que en colegio no se suele estudiar pues, las que tenemos ahí, paramétricas recursivas, funcionales e implícitas, y si se hacen a un nivel muy básico. De nuevo, cada una de estas, o sea, y es que acá no lo colocamos, pero estos mapas que están, por ejemplo, debajo de algebraico y trascendental, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que en las algebraicas, las racionales y las radicales están definidos en términos de las polinómicas. Dentro de las trascendentales, las trigonométricas y las hiperbólicas se definen a partir de los logaritmos y los exponentes, ¿correcto? Entonces, dentro de cada una de estas hay una estructura así similar, también compleja con todas estas categorías, pero pues nosotros no entramos tan al detalle porque pues sí, se salía simplemente, oiga, existen o sea, como esta misma clasificación que podemos hacer dentro de algebraicas, podemos hacerla dentro de muchas otras y pues ya, esa sería como la muestra de eso. ¿Listo? Para responder la segunda pregunta de clarificación del mapa, este es nuestro mapa conceptual de la estructura matemática y en particular Nico está haciendo zoom sobre la parte de sistemas numéricos, por eso pues está partida en varios mapas, haciendo zoom en otras estructuras y conjuntos, luego hicimos zoom en propiedades, luego hicimos zoom en sistemas numéricos. Todo esto es la estructura conceptual de la estructura matemática. Ahora, la estructura conceptual del tema es hacer zoom acá, en la parte de algebraicas, polinómicas, racionales y radicales, que vendría siendo esta parte de acá, sobre la que también después hacemos zoom sobre las polinómicas, que es esta parte de acá, y luego hacemos zoom sobre las racionales y las radicales, que es esta parte de acá. ¿Listo? Bueno, buenos días. Ah, no, Jacob. Bueno, para responder la pregunta sobre eh, la relación del concepto, perdón, sí, el tema con respecto al marco PISA 2012, pues se me permiten para compartir pantalla. Sí. Bueno, vuelvo a explicar lo que había precisamente yo explico en la actividad 1.4.
puesto que era básicamente objetivo de esa actividad y no comprendía y no está entre los objetivos de esta actividad 2.1. Entonces, la actividad 1.4 ubicamos nuestro tema de dominio de funciones algebraicas en la categoría de proceso, interpretación, aplicación y valoración de resultados matemáticos. El contenido de cambio y relaciones en el contexto profesional y científico. Y había explicado que las capacidades matemáticas fundamentales a las que incluye son comunicación, representación, razonamiento y argumentación y uso de herramientas matemáticas. Esto lo relacionábamos primero lo ubicamos en los estándares básicos de competencias. Ahí elegimos todos los derechos, perdón, sí, los estándares básicos y competencias de acuerdo al grupo de grados. Entonces, 2 estándares de sexto a séptimo, 6 de octavo a noveno y 1 décimo a 11º, que con ese estándar desarrollamos, o bueno, los ubicamos en los derechos básicos de aprendizaje en los grados décimo y 11º respectivamente. Y esto lo relacionamos con el plan de área del Colegio Distrital Isabel II. Por eso había dicho que íbamos a aplicar la unidad didáctica de grado 11 en el periodo 2. Pero vuelvo y digo, de eso no correspondía a esta actividad. Grupo número, ¿ya? ¿Terminaron? Listo. Grupo 1. Mónica. Listo, entonces la primera pregunta acerca de los conceptos previos. Nosotras en la presentación únicamente mencionamos la medición porque hace parte de los procedimientos que estaban dentro de la estructura matemática de la geometría que estamos mirando. Eh, pero además de eso, como también estaba en el mapa, de pronto no quedó muy claro, pero también pues están los manejos de números reales, racionales, la multiplicación y división que sí pusimos en el mapa como procedimiento, la proporcionalidad y también el concepto de equivalencia. Entonces, pues todos esos son conocimientos previos e importantes para el desarrollo de nuestro tema. ¿Por qué elegimos geometría euclidiana? Por 2 razones. La primera, porque pues digamos que estamos haciendo todo con miras a la implementación y la implementación va a ser en grado octavo, ¿sí? Entonces en grado octavo pues se habla desde geometría euclidiana. Además, nuestra tutora fue muy insistente en que fuéramos muy concretas con lo que, pues, de lo que nos interesaba hablar, que no nos fuéramos demasiado por las ramas. Entonces, pues, preferimos irnos por ese camino más que incluir un montón de cosas que después de pronto quedan un poco sueltas dentro del mapa. Entonces, digamos que esas son las 2 razones principales. Y con respecto a lo que nos comenta Danilo sobre las magnitudes versus unidades en magnitudes derivadas, tienes toda la razón. Digamos que acá lo ponemos solo como ejemplo, este cuadrito en la clave significa ejemplos. Entonces, pues de pronto para el futuro sí vamos a separar ejemplo de una magnitud y ejemplo de la unidad en la cual se expresa esa magnitud, sí, pero queríamos ponerlo como ejemplo de qué significa magnitud derivada, pues que puede ser alguna de estas magnitudes o alguna de estas unidades de medida, ¿cierto? Pero pues tienes toda la razón y vamos a tomar eso en cuenta para el futuro. Y ya las otras 2 preguntas va a ser mi compañera. Bueno, para responder a la pregunta de qué aportes nos proporciona la historia, pues encontramos que en diversas civilizaciones se habían creado como sus sistemas de medición especiales. Por ejemplo, en los egipcios se hablaba del codo real y el codo real también tenía unas variaciones como el codo corto y el codo largo, donde veíamos que era proporcional al codo real. Entonces de ahí tomamos la proporcionalidad. O por ejemplo, en la civilización romana existía una medida que era el pie, ¿sí? Pero también se hablaba del paso, que era 2 pies. Entonces ahí se ve el aporte en equivalencias. Esos serían como unos ejemplos concretos del contexto histórico que tomamos para nuestras estructuras. Y para la pregunta del sistema sexagesimal, también me remito al contexto histórico. En la cultura babilónica, ese era el sistema de medición, el sexagesimal, pero a través de los tiempos el sistema sexagesimal se convirtió más que todo base de la teoría de ángulos y del sistema de medición del tiempo. Entonces,
Por eso, en este caso, pues no lo tomamos como unidad de longitud para la actualidad, pero pues exploraremos cómo podemos en nuestro diseño de unidad poder implementarlo. Eso sería. Listo. ¿Algún otro comentario hasta acá? Bueno. Entonces, vamos a hacer nuestro receso para estirar las piernas, ir al baño, tomarnos un cafecito. Entonces, tengo las 9:10, nos vemos a las 9:40, ¿les parece bien? 30 minuticos de receso. ¿Listo? Entonces, Erika y Esteban, nos vemos en 30 minuticos. Es pensar esta idea, ¿qué revolucionó? ¿O qué implicaciones conceptuales tiene esto? Para nadie es un misterio, por ejemplo, la idea del cero. ¿Por qué tardamos tanto? Y hoy nos parece natural que los números arranquen desde el cero. Pero ¿eso cuánto le costó a la humanidad? ¿Sí? O la misma idea de probabilidad. Teníamos una concepción de que las matemáticas nos permitían, de que todo era exacto, todo era prácticamente causa-efecto, y resulta que surge una rama de las matemáticas en la que no necesariamente todo tiene que ser exacto, predecible, certero, determinístico, sino que puede ser algo que puede ser probable. Y eso implica un cambio de mentalidad. Y eso lo conecto porque estas son las dificultades, más o menos la evolución que tiene la humanidad se compara mucho con la evolución que tienen las ideas de los niños, de los estudiantes en las escuelas. ¿Sí? Entonces a veces uno da por hecho, no, función. Es un conjunto A, un conjunto B, se conectan elementos y ya. O dispersión, entonces se calcula, se le saca la raíz cuadrada, en fin. O las conversiones. No, eso es fácil, y pasen de metros a centímetros dividida por 100, o pase de kilómetros a hectáreas, o pase de metros a pies, yardas, pulgadas. Pero, ¿cuánto le costó a la humanidad hacer eso? Entonces, eso es lo interesante de que le puedan sacar todo ese provecho a la revisión histórica. Repito, traten de no tanto pensar qué matemático, sino en qué circunstancias surge eso para que esa idea tenga acogida o tenga rechazo. ¿Sí? La idea que tenemos hoy de función fue una idea de crisis que tuvo las matemáticas. ¿Sí? La idea de conjuntos, ¿sí? Entonces volvamos todo axiomático. Y como así nos enseñaron en el colegio, creemos que así es que efectivamente se dio una evolución de la historia. Y no, eso le costó muchísimo a la gente entender eso. ¿Por qué tenemos que partir de un axioma? ¿Por qué tenemos que partir de una idea abstracta cuando la humanidad se ha batido siempre en ese dilema de modelar, ¿sí? Y ese es el fruto de las matemáticas. Casualmente, y creo que este libro le sirve a todos, les voy a recomendar, ya que estamos en la feria del libro próximamente, pero en cualquier parte lo pueden conseguir. Este libro me fascinó. Se lo recomiendo mucho. Se llama Los números y esta frase me parece preciosa. Nos hicieron como somos. Creo que le sirve al tema de conversión de unidades, es perfecto. Al tema de funciones, ni qué decir, y las de estadística también. Afortunadamente le sirve a los tres. No sé si está aquí ya en la biblioteca de la universidad. Traten y si se lo pueden llevar hoy, pues pasen por la biblioteca. Este libro es más bien reciente, creo que es del 2020, 2021. Y es muy interesante cómo las diferentes culturas evolucionaron en la idea de número. A ver, tica Mónica nos decía algo de unas actividades que son incluso comunes a todas las civilizaciones. Está la idea de jugar, la idea de contar, la idea de medir, y sé que hay otra idea. Hay una cuarta idea que es común a todas las civilizaciones humanas. Independiente que sean de Oriente, de Occidente, de Norte, Sur, la idea de medir, contar y jugar siempre ha estado como unas ideas prematemáticas que tenemos como seres humanos. ¿Y cómo ha evolucionado esa idea de número? No solamente, obviamente, lo que decía, inicialmente para contar, jugar y medir, pero luego para codificar, luego para calcular, ¿sí? Para una cantidad de cosas interesantes. Entonces les recomiendo mucho este libro. Creo que es muy bueno para lo que ustedes le pueden sacar provecho en el sentido de los apuntes históricos. Incluso ahí lo voy a empezar a conectar con los temas de ustedes. En el tema de conversión de unidades de medida, algo que pueden complementar muy importante, tú lo citas, pero hay que sacarle relevancia a cómo surgen las primeras formas de medir. ¿Ustedes recuerdan? Las medidas corporales. Entonces, exacto.
Pero esas es necesario identificarlas, que son muy diferentes de las medidas internacionales. De la idea de pulgada, ¿sí? La idea de pie, mm, falta ahí, falta la brazada, la cuarta, la yarda, ¿sí? Que la yarda prácticamente es un paso, que por eso son 90 centímetros, casi un paso. Entonces, esa idea de diferenciar las primeras unidades de medida. Y cómo pasamos, por ejemplo, del sistema decimal de las decenas a las docenas. ¿Y saben cómo surgieron las docenas? Porque empezamos, bueno, las decenas fácilmente, porque pues obviamente lo primero es que tenemos 2 manos con 5 dedos cada uno. La idea de las decenas es genial. Yo nunca me había imaginado eso. ¿Sí saben por qué son las ideas de las decenas? En su mano están las decenas. Si usted cuenta con su dedo gordo, dése cuenta que sus dedos están partidos en 3 partes. Si usted cuenta con su dedo gordo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De ahí surge la idea de la docena. Y de ahí se conecta con el sistema sexagesimal de 60, 5 por 12. Entonces, alrededor del cuerpo mira todo lo que puede. Y esta conexión nos puede llevar luego a hacer actividades de aula. ¿Cómo podemos medir un borrador corporalmente? Delante van a empezar con los dedos, van a empezar la idea de pulgada. Ah, pero es que hay un niño que tiene el pulgar más grande que el otro. Ah, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ahora midamos el salón, ¿cómo lo podemos medir? Con pies, con pasos, con las maletas, bueno, en fin, medidas estándar, acuesten a un niño. Entonces, fíjense, revisar la historia nos puede llevar a pensar, bueno, mire cómo ha surgido y esto cómo puedes sacarle un provecho didáctico más adelante. Y cómo es que después nos damos cuenta que ya el cuerpo no nos alcanza. Entonces, bueno, hay que pensar algo porque es que la humanidad antes podía medir las cosas con el cuerpo, pero ya no se puede porque son distancias muy largas. Entonces ya surge esta idea de que, bueno, hay otras medidas extracorporales que se pueden utilizar. ¿Listo? Entonces todo eso es parte interesante que le pueden sacar provecho, o lo mismo hablamos con el tema de las funciones. Yo por aquí tenía algo. Sí, sobre todo la idea de la función y el cálculo surge mucho de esto a raíz de las guerras y de la conquista de América. ¿Sí? Eh, Algo muy interesante, eso siempre obviamente es un poquito más de debate histórico, de muchas ideas que los europeos llevaron de América hacia Europa y nunca se le atribuyó el mérito, obviamente, a los indígenas. Para nadie es un misterio, mucho tiempo después, que los mayas tenían un sistema muy avanzado, una cantidad de cosas, exacto, y los europeos cuando nos conquistaron fue con, caramba, esta gente puede ser hasta más inteligente, pero pues siempre fuimos los indios, los animales. Y por eso les decía, muchas cosas de las matemáticas en ese encuentro de culturas del viejo continente y nosotros que también éramos más viejos, pero resultamos etiquetados como el nuevo continente, pues hicieron evolucionar mucho las matemáticas y la ciencia. Y se cree mucho que se ve mucho se encuentra, por ejemplo, con los mayas o los incas, por ejemplo, con toda el desarrollo de agricultura que tenían. Ujú. Y pues lo vieron, se lo llevaron para Europa y lo etiquetaron. Ah, no, lo hicimos los europeos y en fin. Entonces, todo ese tipo de cosas son interesantes. Entonces, bueno, ¿cómo es que surge esto? Por eso es que la idea de función estuvo siempre ya como camuflada. De pronto ya cuando empiezan a darse cuenta que, es que la Tierra no es redonda, como que la Tierra, perdón, no es plana, sino que va a ser redonda, que no es el centro del universo. Esta idea de tabular las noches y los días, empezar a hacer tablas astronómicas o contar el ganado. Ustedes decían, hay ideas de función, pero no se pensaba como si fuera una función. Incluso ni siquiera la idea de conjunto, que es un poquito más sencilla. Pero ya estaban en juego esas ideas. Entonces, toda esa evolución histórica es importante. Fíjense que hasta ahí no he hablado de ningún matemático. Lo que es importante es las ideas que hay detrás de eso. Por eso les decía también, y lo celebro también con ustedes en sus mapas conceptuales y sus estructuras matemáticas, que ninguno incluye una fórmula. Porque a veces las fórmulas nos sesgan esa idea de concepto y procedimiento que hay detrás. ¿Sí? Nos acostumbramos que la conversión simplemente es una regla de 3 simple y ya. Pase de esta unidad a esta otra unidad. Pero ¿qué hay detrás de eso? Porque alguien decidió medir en grados centígrados y otro decidió medir en grados Celsius. ¿Sí? Porque un día se pusieron de acuerdo y entonces coloquemos
El metro es una barra de uranio, no me acuerdo qué es. Por ejemplo. No, en una fracción de segundo. En una fracción de segundo. Exacto. Pero Entonces, eso se definió mucho tiempo después, después. exacto. Entonces, porque llegamos a esa idea, exacto. ¿Y quién lo impone? Entonces, también la idea de poder, la idea de gobierno. Difícil toda la riqueza que hay detrás de la historia y que muchas veces los chicos se pierden esa riqueza porque nosotros mismos no somos conscientes de eso. Actividad 1.4 yo decía que una de mis estrategias era siempre al iniciar la clase hablar sobre la historia. Por ejemplo, en grado séptimo sobre los números enteros de por qué surgió el cero. Entonces, para mis estudiantes fue una sorpresa que el número cero fue una cultura de la India. Y fue cuando Fibonacci fue a la India que descubrió, uy, estos ya dominan el cero. Y suácate, ajá, por Italia, porque por España, los árabes cuando invadieron España se habían traído toda esa riqueza, pues como era el imperio persa. India era parte del imperio persa, entonces nos trajeron gracias a Dios esa cultura. Y digo gracias a Dios y porque sí, o sea, yo soy de los que poquitos que se alegra que España no nos haya invadido porque fue el único imperio que mantuvo, nos transmitió esa cultura. Por ejemplo, Francia con África, ¿no? Hoy en día, eso sí, esas tribus africanas hablan mejor francés que un profesor de aquí de Francia, pero no les llevó la cultura incluso que Francia sí tenía respecto al sistema de unidades de medida más desarrollado que, por ejemplo, Inglaterra o España, pero nunca les llevó esa cultura. En cambio, los españoles sí nos transmitieron esa cultura. Sí, pues quería recomendarles sobre lo que estaba hablando el profe de qué cambia los paradigmas cuando se ve una necesidad de cambio de un pensamiento que uno tenía. Hay un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Ese pues lo conozco porque lo usé para mi tesis de pregrado en literatura y fue pues supremamente interesante revisar cómo lo histórico pues influencia algo que uno piensa que es, o pues que la concepción general es que siempre ha sido cierto y es la ciencia y dentro de las ciencias pues mal ubicadas las matemáticas, ¿no? Entonces también lo que decías como en términos de que las matemáticas se constituyeron como algo que siempre era exacto y preciso y no caía en la incertidumbre, pues no es tan cierto, ¿cierto? Porque también están en constante evolución y siempre tienen que estar revisándose. Y lo bueno de empezar una clase de matemáticas con historia es poder decir, pues miren que todo esto en realidad viene de una construcción colectiva, una construcción social, un desarrollo histórico y que así como ahora nosotros pensamos que esto es cierto, puede venir alguien después y decir, un momento, que a esto le falta otra cosa, ¿cierto? Y si les interesa toda esa historia colonial y demás, desde la literatura les recomiendo pues los diarios coloniales, obviamente el más conocido es el de Colón, pero hay unos muchísimo más interesantes, por ejemplo hay uno que se llama Naufragios, que es de otro colonizador, pero todo le sale mal, se le hunden los barcos, se le mueren los caballos, o sea, todo es terrible. Entonces les recomiendo eso también porque también dentro de esa literatura colonial uno puede empezar a ver pues cómo se transaccionan como ese robo intelectual, ¿no? Y también pues hay textos producidos en la América de la colonia, como del postdescubrimiento, en comillas muy grandes, y de la colonia. Entonces, por ejemplo, Garcilaso Linca es una persona que vivió en la época colonial de la colonia española y escribe pues cómo se dan esas transacciones intelectuales, culturales, históricas y demás. Entonces, por si les interesa, pues les recomiendo esas referencias bibliográficas. Nicolás, ¿iba a agregar algo? Espérate para que escuchen bien. Esteban y Erika. Pues también, como las matemáticas afectan incluso la etimología, es decir, nuestro uso del lenguaje, ¿no? A mí un ejemplo que me parece bonito es cálculo, pues viene de la raíz griega de piedrecilla, de ahí, pues de nuevo, el cálculo que utilizamos en matemáticas derivado de contar y el cálculo renal, las piedrecillas, o sea, ¿no? Y eso, o sea, de nuevo, eso todo está intervinculado y la matemática también deja un impacto en la forma como nos comunicamos y pues eso. Sí, por ejemplo, en Francia, en francés, ¿no? Que los números se dicen en base 20, ¿no? 4, 20, 11, o sea, como un 20 y 11, un 23 y todas esas cosas, etc, etc. Aprovechando no sé si conocen este libro. Ya existe un libro que se llama Historia de las Matemáticas en Colombia. Es de la Universidad de Antioquia, si mal no recuerdo, Gabriel Poveda. Este es más como por cultura general, porque explica un poquito cómo
a partir de la colonia, surgieron las escuelas, los seminarios, luego la universidad, las primeras facultades de matemáticas, de ingeniería, ¿sí? Entonces un poquito más histórico y cómo hasta el día de hoy eh, están los profesores de matemáticas. Entonces me parece interesante, pues, más que para llevarlo a la escuela o al aula, como para saber cómo ha evolucionado en nuestro país las matemáticas como academia, este libro es también recomendadísimo. Ujú. Entonces ahí nos cuentan, y esta idea de que siempre las matemáticas estuvieron ligadas a las facultades de ingeniería, cómo surgieron las primeras facultades, cómo se independizaron las matemáticas de las licenciaturas en matemáticas, toda esa crisis que le implica. Bueno, nuestra propia historia, alguien de la Universidad de Antioquia se encargó de, mire, dice ahí, vale 65.000 pesos y están a leer. Listo. Le hicimos promoción, sí. Aquí está, aquí bajito. Lo recomendadísimo también. Cositas que nos sirven también para enriquecernos. Bueno. Entonces, decía, en cuanto al cálculo, la estadística, el cambio de paradigmas, medidas corporales, perfecto. Últimamente, pues los gringos le han hecho mucha publicidad al alunizaje a la Luna, pero es que el alunizaje a la Luna, el 16 de julio de 1969, cambió también las matemáticas en un sentido muy amplio, porque se pregunta, bueno, ¿y eso para qué sirve? Incluso estamos hablando de época moderna y todavía se haya perdido de preguntarnos la fenomenología, ¿eso para qué sirve? Y no digo descubrimiento, pero porque la luna ya está, pero el alunizaje a la luna, no solamente para Estados Unidos, sino también para aquí en Colombia, nos llegó a pensar, vea, se necesitan las matemáticas para responder preguntas que no nos habíamos hecho. Entonces, también quería agregar eso. Esa competencia entre los países, por ejemplo, de la Unión Soviética y los americanos por conquistar la Luna fue interesante. Ahí también hay muchísimos documentales y películas muy interesantes al respecto. La misma esta última que ganó Oscar, Oppenheimer, también toda la idea de la bomba atómica y alrededor de cómo se... Y Mm. mentes ocultas, que también. Ah, sí. No, ¿la de las chicas o cuál? Sí creo que se llamaba llegó así. Porque está una mente brillante que es la de Russell Crowe. Ujú. ¿Se han visto la de... Ay, ¿cómo se llama? No, espérate, me acuerdo. La de... Voy a pensar La de Turing. Código Enigma, creo que se llama. Código Enigma, o sea, también la del matemático de Pi, algo sobre el infinito, creo que se llama. No, No. la del infinito, la de Ramanujan. Sí. Creo que se llama el hombre del infinito, creo que se llama el hombre que descubrió el infinito. El hombre que descubrió el infinito, también. No sé, para mí, el mejor matemático del siglo pasado. Y la vida de ese man es demasiado bacana. Qué man tan chévere. Entonces, ahí. Y hacia estilo documental, a nivel, bueno, más que histórico, ahorita hay pues todo lo que hay alrededor de las redes sociales y todo eso, y cómo los algoritmos matemáticos. En Netflix hay una que se llama discriminación cifrada. Es súper bonito de cómo varios algoritmos discriminan a las personas por raza, por género, ¿sí? Porque digamos, Los traductores, digamos, traductores de Google y esas cosas, es súper interesante mirar porque hay idiomas en donde el género pues no es tan masculino o femenino, ¿no? Tiene tan lejos uno germánico, el alemán tiene masculino, neutro y femenino, pero hay idiomas de otros países y de otras culturas que tienen hasta 5 géneros o tienen género neutro en todos lados y cuando uno lo pone en un traductor, asume el género de las profesiones, por ejemplo. Entonces eso denso, ¿no? O sea, complicado. exacto. Y eso sigue generando sesgos y pues ese es el gran riesgo que tenemos con la inteligencia artificial, de que va a aumentar esas brechas de sesgos porque, exacto, se quedan patrones y esos patrones se multiplican cada día más y más y más. Entonces, ese tipo de cosas también de esos estudiantes pues pueden ser interesantes llevarlas al aula. Bueno,
Cuestiones puntuales, en el caso de estadística, bueno, entonces le comenté al grupo 1 sobre las medidas corporales para que pueden ser una categoría de medidas corporales. En el caso del grupo de estadística, vi en su mapa que ustedes colocan parámetros estadísticos. Sí, sí, se llama así, creo que era una de los... hay que tener un cuidado ahí pequeño, porque en estadística se separan lo que son los parámetros de los estadísticos. ¿Sí? Hay una convención, digamos que para referirnos a la muestra, hablamos de estadísticos y para hablarnos de datos de las poblaciones, hablamos de parámetros. Entonces es interesante ahí. De pronto habría que, quisieron de pronto hablar de, bueno, como tipos de medidas, no sé cuando están hablando de parámetros estadísticos, quizás quieren hacer referencia a tipos de medidas, pero en estadística se diferencia el parámetro del estadístico, ¿vale? Para que lo tengamos presente ahí. También, no lo vi, pero me corrigen si de pronto lo incluyeron en el mapa, pero pues por el tiempo de pronto no lo alcancé a ver. La idea de atipicidad, de los datos atípicos, vi la idea de normalidad, pero no la idea de datos atípicos, ¿sí? Y la dispersión está asociada también a identificar lo que consideramos es una distribución normal, y aquí es donde hay una idea de atipicidad. Sí, sí, también, exacto. Ujú. Entonces, ir conectando con algunos conceptos que parecen desconectados, pero están. Y lo vi, me pareció muy interesante también en el mapa de ustedes, la idea de conectarlo con la probabilidad también, que eso me parece también súper bien cuando más adelante uno va a hacer pruebas de hipótesis y todo esto está conectado con la desviación estándar también. Listo. En el caso del cálculo, mi comentario particular tiene, creo que fue alguno de ustedes, alguno de sus compañeros les hizo una pregunta, no sé si fue Germán, sobre por qué fue que lo partieron en esas tres clasificaciones. No me acuerdo quién fue que le hizo la pregunta. En fin, me quedé con la inquietud. Ustedes hablan, un criterio eran que eran las matemáticas escolares, otra eran las matemáticas superiores, y el otro ¿cuál era? Mezclar, o sea, como combinaciones de lo anterior. Ah, ok. Listo, perfecto. Em, Estructuralmente me quedó la inquietud de si la tercera opción es la combinación de las anteriores, porque esta no se mostraba como una combinación, sino que se mostraba como una categoría supremamente aparte. Me quedó como esa, visualmente se ve que es completamente disyunta de las otras, cuando en realidad es la conjunción de las otras, si te entendí bien la explicación. ¿Vale? Son las cuestiones, digamos, de forma que obviamente ustedes, no sé si les comenté en la sesión que tuvimos antes de Semana Santa, la actividad 2.4 son todos esos ajustes de mejoras, entonces para ir perfilando, ¿sí? De pronto, en el caso del grupo de ustedes, tiene una riqueza muy grande de todas las funciones, seguramente en estas discusiones que hemos ido teniendo, pues van perfilando un poquito para ir enfocándolo. Ahora, ¿qué es lo que no se puede perder? Que de pronto fue el comentario que escuché hoy a Mónica, y es pensando en el grupo en el que van a implementar. No se limiten por eso. Independiente del grupo que van a implementar, la indagación de la estructura matemática es independiente de eso. Por eso digo, ustedes tienen una riqueza y me parece chévere que se han ido hasta las matemáticas superiores. Dime ustedes, si encuentran mucho más, es para allá las conexiones que podemos hacer y sobre todo, repito, las ideas, conceptos que hay detrás de eso. ¿Listo? Eso en cuanto a la estructuración de los mapas conceptuales. Lo otro, la idea, ustedes lo vieron en los apuntes, que esta idea de el campo conceptual, el campo procedimental, es una línea muy delgada, ¿sí? Para alguien la idea de regla de tres puede ser un concepto, pero también puede ser un procedimiento, ¿sí? Es muy relativo a cómo lo enfoquemos, ¿sí? O la misma idea, por ejemplo, de factorizar. Puede ser un concepto en sí mismo, pero también lo puedo sacar como un procedimiento. Entonces, no hay un criterio único. Nosotros hablamos como el concepto, como esa idea que organiza, o un modelo matemático, y el procedimiento como aquello que me permite conectar los diferentes conceptos. Pero repito, esa línea es muy delgada, y para un tema incluso, em, creo que, por ejemplo, la idea de, ustedes tienen sistemas numéricos como concepto, como procedimiento, no como concepto principal, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de conversiones, pueden ser procedimientos simplemente.
¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero decir. Es decir, no hay una única clasificación de los conceptos y procedimientos. Son muy relativos a la temática y a la forma en que yo ordeno o clasifico mis ideas matemáticas. No fue tema de conflicto hoy, pensé que se fue más por otro lado, pero más adelante va a surgir eso. ¿Qué importancia tienen los procedimientos para conectar los conceptos? Que eso es lo que va a hacer que le facilitemos en las actividades que vamos a diseñar más adelante en el módulo 4, a final de este año, cuando ustedes estén en el módulo 4, cómo es que las actividades o tareas que ustedes están diseñando en el aula permiten que los niños desarrollen esos procedimientos para que conecten los conceptos. ¿Sí? Por eso también la importancia de estos mapas conceptuales. ¿Cómo yo me hago consciente? Ahorita estaban tocando un tema, no va a tocar el tema, pero Mónica hizo algo y dijo una frase muy bonita, y es como a veces cuando verbalizamos, cuando exteriorizamos las cosas nos damos cuenta. Y estos mapas conceptuales de alguna forma exteriorizan la idea que yo tengo de estas matemáticas. Cuando ustedes hablaron ese mapa, es lo que ustedes exteriorizan de su idea de que es la estadística y la desviación estándar. Cuando ustedes hicieron su mapa de funciones, están exteriorizando, haciendo explícito su idea de función. Y lo mismo hacen ellos. Entonces, verbalizarlo, expresarlo, mostrarlo, nos hace, oiga, yo estaba entendiendo esto de esta forma y tal vez no sea así. O yo estaba conectando esto con esto, lo que hablamos ahorita, las funciones, pero creo que se conectan más de esta forma, más hay como una jerarquía de pronto, esta contiene a esta, o esta está al mismo nivel de esta, ¿sí? O mire que esta idea no la teníamos en cuenta y puede que esté conectada con otra. Entonces, esa idea de manifestarlo a través de un mapa conceptual es precisamente hacer explícito mi idea que tengo de este concepto. Y ustedes saben que no solamente le estamos enseñando a los niños matemáticas, sino cómo consideramos que se aprenden las matemáticas. Y cómo yo creo que se conecta esto con algo más. Por eso la importancia de arrancar hoy o este módulo de análisis de contenido con la estructura matemática del tema que vamos a enseñar. Y no solamente es el que vamos a enseñar, sino que también le pedíamos en dónde se contiene esto. ¿Sí? Hubo un comentario de Nicolás también, que era incluso una más allá grande, que fue cuando le hiciste el comentario a Mónica. Bueno, ustedes hablan de geometría euclídea, pero hay muchas más geometrías. Y seguramente podríamos ir agrandando y agrandando, como se han agrandado los conjuntos numéricos. ¿Sí? Entonces pasamos de los naturales a los enteros, los racionales, y fuimos creciendo y creciendo y creciendo, y cada vez como que los conjuntos numéricos siguen creciendo exponencialmente. Entonces, eso es lo interesante de esto. ¿Sí? De estos mapas conceptuales es establecer las conexiones, las ideas, cómo las explicamos, cómo las conectamos, cómo creemos que se pueden conectar, y de esa misma forma nos hacen explícito nuestra intención a la enseñanza. ¿Sí? Y eso es lo que le vamos a transmitir a los estudiantes. Entonces, arrancamos inocentemente con la idea, estamos haciendo una revisión de contenidos y una revisión histórica, pero todo eso siempre va a tener un sentido, y es cómo estamos transmitiendo que creemos que son las matemáticas. Repito, no solamente estamos transmitiendo que 1 más 1 es igual a 2, sino que detrás de eso es que yo estoy convencido de que siempre es así, o estoy convencido de que no siempre es así. Yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo matemáticas en el colegio, 6 por 4, casi siempre da 24. No siempre da 24. Pero yo puedo tomar esa determinación si le enseño a un niño que eso siempre es así, o puede que siempre, casi siempre sea así. Yo le puedo decir, una función siempre es esto, o muy posiblemente una función sea esto. ¿Sí? O mi idea de conversión. No es que así es la conversión simplemente. Usted asúmalo. Bueno, y la idea que hablamos ahorita, la idea de poder que hay detrás de eso, ¿quién determinó que fueran kilómetros o yardas o pulgadas y por qué no pueden ser meñiques, uñas o otra? ¿Sí? ¿Por qué terminamos contando con el sistema decimal y no con el sexagesimal? Una cantidad de cosas, pero eso lo decide el profesor. Por eso digo, no solamente enseñamos matemáticas, también estamos enseñando cómo creemos que se aprenden las matemáticas o cómo creemos que se usan las matemáticas. ¿Solamente se usan para hacer ejercicios? ¿Para replicar el algoritmo que me enseñó el profesor? ¿O tiene algún sentido más allá de lo crítico, entender un poquito la realidad? Cuando me dicen que un impuesto es justo o injusto, ¿sí? Cuando me dicen que esto es una encuesta virtual, esta es una encuesta
con tratamiento riguroso, no solamente es una opinión, ¿sí? Y hoy con todo, pues esto de las redes, de las falsas noticias, pues es pan de cada día. La mayoría de hombres consumen alcohol, la mayoría de mujeres tal cosa, y se hacen afirmaciones estadísticas como si, no me acuerdo, le decía, usted todos los días le dicen, esta crema le quita las arrugas. En un estudio científico, el 90% el 9 de cada 10 personas que utilizó esta crema le quitó las arrugas. Eso estuvo demandado, si supieron, ¿no? Que les tocó cambiar que no era un estudio, sino que era una, ¿cómo lo llaman? Algo de percepción. Yo creo que me quita las arrugas. No es que le quita las arrugas. O cuando usted le dicen, este es el refresco más consumido en Colombia. ¿Mm? O esto es bajo en azúcar. ¿Comparado con quién? Entonces, fíjense toda esta discusión que hubo alrededor de las etiquetas de los alimentos. No, que esto es light, bajo en azúcar. ¿Pero por qué? ¿Porque le quitó un gramo? ¿O realmente es que está por los niveles establecidos? La Coca-Cola cero tiene el aviso de exceso de azúcares. Y es como, ¿Cuál es la idea de light? ¿Cuál es la idea de bajo en azúcar? ¿Sí? ¿Y cómo es que surgen estas ideas? Y fíjense, esa idea de bajo en azúcar o exceso es matemático. ¿Quién establece qué es exceso y qué es defecto? ¿Sí? Ahora anteriormente se han dado cuenta, antes había unos estándares de empaquetamiento. Ustedes le vendían esto medio litro, 1 litro, ¿sí? Y era, cada vez que va al supermercado, sí, o no, dice, la gente cree que está comprando 1 litro de leche y son 900 mililitros la mayoría de empaques. O peor ayer, la de la leche no me duele tanto. Me duele, eso suena horrible en una clase de matemáticas, pero que ya la botella de licor, no voy a decir la marca, ya no son 750, sino son 700. Sí, de por Dios. La leche vaya y venga, pero que a un Germán licor sabe me le cuál es quiten la una. marca. Señor, Esteban ahí sí revira. Germán sabe cuál es la marca. Es que varias cosas curiosas ahí, ¿no? El concepto, digamos, de kilogramo y libra en Colombia es otro robo, ¿no? Es bastante curioso. Pero algo más interesante es que, mira que en la historia y conectando todo esto, las matemáticas no pueden estar aisladas de nada, ¿sí? Yo le hacía la pregunta al grupo uno con respecto a sexagesimal, porque sí, evidentemente adoptamos el horario y muchas cosas de él, pero pues siguen existiendo los meridianos y los paralelos. Un profesor de geografía lo explica, pero no tiene idea de la matemática tan rica que hay ahí, tanto histórica como actual, porque pues se sigue usando, ¿sí? Entonces, digamos que toda esa integralidad que tienen las matemáticas con todas las áreas, a mí me parece fabuloso, ¿sí? De hecho, digamos que como físico lo veo desde ese punto de vista. O sea, yo no puedo desligar las matemáticas de la física como lenguaje, pero tampoco como pensamiento, ¿sí? Porque realmente todo lo que surge a través de la historia en nuestros avances nunca se pensó, es que es desde tal, o sea, así como dices, no fue un autor, tampoco podemos decir fue tal área, sino es parte del conocimiento humano. Y esa idea de despersonalizar la ciencia, por eso le decía, despersonalizar que fue el teorema de Pitágoras, por dar un ejemplo. Todo el mundo le atribuye ese teorema a Pitágoras. Y hay una serie de revisiones históricas que han dicho, oiga, desde mucho antes que Pitágoras existiera, los pitagóricos, el mismo Pitágoras existiera, ya ese teorema se utilizaba, pero pues toda esa idea, bueno, ¿por qué terminan atribuyéndole esto a Pitágoras? ¿O por qué terminan atribuyendo esto a Euclides o a tal personaje? Esteban, Sí, tiene la mano levantada. sí, señor. Con respecto a lo que acaba de plantear el compañero Danilo, es interesante. Si uno hace una revisión, yo voy a hablar de lo que me toca, que es la institución educativa Carrasquilla Industrial. Lo que he visto, cómo se enseñan las matemáticas, nosotros acá tenemos desde grado 0 hasta grado 11. Y entonces es el cómo se llevan las matemáticas de tal manera que el estudiante en verdad aprenda que pues no son un montón de conceptos sueltos que me enseñan día por día, clase por clase, sino que pues son producto
de un desarrollo Así están histórico, viendo este tablero. que son productos de un desarrollo histórico, que para algo tiene que servir, que surgieron con alguna necesidad. Y siempre he tenido la sensación, siempre he tenido la sensación que así nos enseña, que lo que se enseña son conceptos, que entonces terminé este concepto y me voy para este otro concepto, pero que en realidad, si no se dice desde el principio bajo qué necesidad surgió el concepto, pues el estudiante pues no va a conectar un concepto con otro, sino que pues eso se quedó ahí, en concepto, y en realidad, ¿qué tanto se avanza con eso? Y eso es lo que yo alcanzaba a percibir acá en la institución educativa donde trabajo a modo de crítica reflexiva, que ya la hemos hecho en el colectivo de área, pero pues es muy poco, pienso yo, lo que hemos hecho acá para cambiar eso. Vale, Mónica. Sí, complementando eso, justamente una cosa que yo pienso que es súper importante y además va en contravía con algo que está pasando y es, ahorita se tiende mucho como a la hiperespecialización de las áreas, ¿no? Entonces uno cada vez se especializa en una sola cosa y una sola cosa y una sola cosa y va como centrando su mirada y poniéndose los tapaojos de las zorras que antes había en Bogotá, aquí solo ve como una cosa súper especializada, cuando es tan rico uno tener interdisciplinariedad en todo lo que hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno considera las matemáticas desde esta perspectiva que estamos hablando, como lenguaje, como que nos pueden ayudar a comprender un montón de cosas de la vida cotidiana, de la vida trascendental, de la vida lingüística, de la estructura mental de pensamiento, pues eso enriquece un montón el aprendizaje y los niños ven que, porque ellos muchas veces me preguntan, ¿y esto de qué me sirve? Y a mí yo me emberraco y les digo, de nada, no les va a servir de nada, pero al menos aprendan a pensar en estas cosas, aprendan acostumbren a su cabeza a pensar en esta estructura, porque después entonces en otra clase me dicen, Miss, es que es imposible que no sé qué. Y les digo, es imposible, la probabilidad es cero, ¿tú lo sabes? ¿Estás seguro de eso? Y les digo, uno solo sabe la probabilidad de las cosas cuando ya han pasado. ¿Sí? La certeza de decir que algo pasó o no pasó es solo cuando ya pasó y está en el pasado, pero antes de que suceda, pues no puedes decir que es imposible, ¿sí? Entonces, como que todas estas cosas cuando uno las empieza a conectar y cuando enriquece su mirada en términos interdisciplinarios y entiende que en realidad todo es lenguaje, ¿no? De pronto ese es mi sesgo como literata, pues es que todo es lenguaje y todo entonces se conecta en un sentido, pero no gratuito, sino de sentido, ¿sí? Como lo que hablábamos ahorita de los litrones de leche, pues eso tiene mucho que ver con un montón de cosas políticas, sociales, económicas, de lenguaje, de conocimiento numérico, matemático, de cantidades. Y cuando uno conecta todas esas cosas, pues eso es valioso, ¿sí? Y cuando uno lo trae a la clase, pues es aún más valioso todavía. Interesante. Sí, claro que sí. Es que me quedé sonando con lo que Nico dijo sobre la Coca-Cola cero. No, y es que es curioso porque, a ver, yo por la tarde, o sea, yo estudio ciencias naturales, ¿sí? Y y en las prácticas me piden, bueno, ahorita es práctica de cuarto y quinto grado. Entonces, el profe de matemáticas, por eso yo quiero mucho al colegio Distrital Sal Segunda, porque me ha alcahueteado de todo. Entonces, el profe de matemáticas tenía el que hacer un proyecto transversal. Y entonces me pidió, pues él sabe que yo le estoy asistiendo a la profe de ciencias naturales. Entonces, él quería relacionar el término de frecuencia con algo de las ciencias naturales. Entonces, me acordé del comentario de la Coca-Cola Cero, porque ese es mi proyecto este semestre, de cómo relacionar el índice de masa corporal con el estado nutricional de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, todos saben, mis niños saben que en cuarto y quinto grado la Coca-Cola no. O sea, está prohibido en mi clase tomar gaseos. Y yo le explicaba por qué, porque, profe, y de ahí viene el comentario, profe, es que mira, aquí dice cero, Coca-Cola cero, o sea, no tiene cero azúcar. Entonces, ahí apliqué mis conocimientos de ingeniería de alimentos. ¿Ustedes sabían que el único país o los únicos países del mundo donde se consume Coca-Cola cero es en Sudamérica? En Estados Unidos está prohibido, en Europa está prohibido. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la tabla de ingredientes, tiene un edulcorante llamado aspartamo. Y los gringos tienen razón, el aspartamo tiene menos poder edulcorante que la sacarosa, que el azúcar común de blanco. Pero el problema del aspartamo es que se bioacumula. En el organismo se trata de excretar la sacarosa,
mediante el ciclo de Krebs, pero el aspartamo nunca desaparece. Entonces, de ahí, incluso tengo, y el proyecto surgió porque tengo muchos estudiantes gorditos en cuarto y quinto. Y es porque incluso en el mismo refrigerio escolar, me pasó esta semana, le llega, como es colegio público, pues tienen su refrigerio y en la etiqueta decía exceso de azúcares. O sea, venden los refrigerios con la etiqueta y aún así los estudiantes lo consumen. Pero toda la lucha que le implicó a Red Papás para poder lograr esta idea de las etiquetas, claro. Pero necesito primero que la hipótesis sea correcta. En verdad, mi discurso tiene obesidad, entonces en esta semana, por ejemplo, los puse a medir. Porque cómo se calcula el índice de masa corporal, simplemente es la talla dividido entre peso elevado al cuadrado. Entonces, eso les gustó a los niños mucho porque incluso aquí tengo los metros. Con los metros ellos se midieron. Así todo, todo. Y llevé las basculitas, o sea, fue muy, muy interesante. Y pues no he analizado los datos, no me acabo tiempo, pero les comento, pues, a ver, pues de ahí relaciono el índice de masa corporal con la frecuencia absoluta. Entonces, eso les decía a los estudiantes porque ellos también oyen las matemáticas. Yo no enseño matemáticas del colegio Isabel, pero yo, profe, es que eso no sirve para nada. Ah, no sirve para nada. Vamos a ver la otra semana con los datos que ustedes me acabaron de dar, a ver si en verdad somos, y porque yo digo, somos gorditos, porque yo también me considero gordito. Y el problema de que tomen conciencia, porque hacia allá quiero llegar, porque muchos, los estudiantes no están tomando conciencia desde temprana edad sobre el consumo. Entonces llegan a grado 11 y es cuando empiezan los diabetes. Y bueno, todavía lo estoy planeando. De acuerdo. Y tocas un tema interesante. ¿Cómo prefieres, Giovanni o Alexander? Alexander, listo. Italianos. Listo. Ok, listo. Por eso no como pasta, no como pizza. Listo. No, listo. Alexander, tocas un tema interesante y es que hay un problema y les has llevado a que los niños midan con el índice de masa corporal. Solamente lo voy a dejar como en la nube y después lo discutimos. Y es, volviendo a las unidades de medida, ¿quién ha establecido o con qué criterio se definió el índice de masa corporal? Ujú. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con muchas medidas internacionales. Por ejemplo, ¿quién determinó que el PIB se mide de esa manera y no de otra forma? Porque se incluyen ciertos ingresos y no otros. Por dar un ejemplo, en el PIB nunca se incluye el servicio doméstico, en las labores del hogar. Todo ese tipo de medidas tienen sesgos, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de que y ya lo hemos, creo que podemos concluir entre todos, las matemáticas no son neutras. Siempre, y en general la ciencia no es neutra. Está representando una hegemonía, está representando un poder, se toman decisiones en torno a algo, ¿sí? Porque se considera que hasta aquí tienen derecho a un subsidio y de aquí para allá no tienen derecho a un subsidio. Eso es una medida política, eso es una medida, ¿sí? Y las matemáticas están de por medio. Esta idea de que hay márgenes de error, los instrumentos de medida también fallan, ¿sí? No es que siempre es que mida esto y mide 1 metro y siempre es así. No, los instrumentos también fallan. Exacto. Yo siempre, por ejemplo, yo les he dicho a mis estudiantes, yo trato, pero siempre va a tener un sesgo, es inevitable. Y se lo advierto a ustedes. Siempre va a tener un sesgo para calificar. Es diferente que si califico hoy sábado, si califico el lunes o el viernes en la noche. O enguayado o sin enguayado. Si estoy feliz o acabo de pelear con mi pareja o mis hijos me sacaron el mal genio y califico. Si el América gana o pierde. Sí. Esa idea de objetividad, uno mismo como profesor tiene que ser consciente que no la tiene, no la tenemos, no la tienen los humanos, no la tiene la ciencia, no la tiene ni la iglesia, nadie tiene la verdad. Y la ciencia y las matemáticas no son ajenas. Ya te doy la palabra, que por eso les colocaba acá. Siempre 1 más 1 es 2. No sé, depende del sistema. Si estamos en base 2. Exacto. Y nosotros le vendemos a los niños esto como una verdad siempre. La despersonalizamos, la sacamos de contexto, ¿sí? Y siempre se llevan esta idea. Es que son exactas las matemáticas, es que siempre tiene que ser así.
Siempre que divido por 10 le coloco o corro la coma o la extiendo, le pongo un 0, ¿sí? Y despersonalizamos. Esto tiene sentido en un contexto. 1 más 1 es 2 en estas circunstancias. Pero como ustedes dicen, 1 más 1 puede ser otra cosa en otro contexto. Para que esto sea cierto, pues hay una idea de qué es la unidad. Yo no puedo decir que este empaque y este marcador 1 y 1 son marcador empaque. ¿Sí? Es todo lo que es despersonalizado cuando hacemos eso, porque creemos que es exacto. Exacto. Es por eso digo, y despersonalizamos las matemáticas de esa manera. Y por eso se llevan esa idea de que es que son exactas, es que los matemáticos son amargados porque todo lo tienen cuadriculado. Hay una serie de estereotipos alrededor de nosotros mismos como profesores, ¿no les pasa? A mí me pregunta alguien por ahí en la calle, con alguien que está conversando, ¿y usted qué estudia? No, soy profesor de matemáticas. Le hacen una cara a uno, ¿sí? O por ejemplo, aprovechando que tenemos aquí una literata, lingüista, no sé cómo se dice, literata. ¿Cuántas veces los números también tienen un significado muy diferente al que cuando uno dice hágame un 14? Usted deja a los extranjeros perdidos por eso. ¿Sí? ¿Sí? Póngase la 10. Y este man va a 1000. ¿Sí? Eso en un 2 por 3. O la más común que cuando vienen extranjeros acá a la universidad me critican. Ahorita se lo hago. Marica, han pasado 2 días, 3 días y me dijo que ahorita me... La idea de tiempo que tenemos, la idea de espacio, ¿sí? Y entonces, y no solo eso, pues socialmente se construye en eso, ¿sí? Y toda la riqueza del lenguaje que se presta para eso. Y eso ha evolucionado y seguirá evolucionando, ¿sí? Cuando nos traemos de otras partes, pues, palabras o más significado. Listo, ahora sí te doy la palabra que me apodere. Como buen profesor, me apodere. No, yo solamente quería como rescatar lo que hablamos ahorita de Pitágoras y justamente cómo decidimos de que fuera el teorema de Pitágoras, ¿no? Como desde la filosofía clásica, como estudios han revelado que Pitágoras no hizo nada y que fue su grupo de estudiosos, los pitagóricos, los que de alguna forma descubrieron lo ya descubierto, porque es que los babilónicos, sí, en estas tablas mismas de los babilónicos se mostraban las ternas pitagóricas en sistema sexagesimal. Y volvemos, porque se perdió la riqueza del sistema sexagesimal que ayudaba en los cálculos, hacía todo mucho más fácil, al ser 60 un número con muchos divisores. Y estas tablillas, según leímos, estaban diseñadas para la enseñanza, ¿no? No para el registro, sino para la enseñanza. Miles años antes de Pitágoras. Entonces, ¿por qué es que no es el teorema babilónico o alguna otra cosa así? Y por qué incluso el teorema de Pitágoras, cuando Pitágoras no estuvo como tan metido en ese cuento, como que un montón de cosas que hemos asumido y que uno va y le dice a los niños, no, el teorema de Pitágoras lo descubrió Pitágoras, no sé qué, no sé cuánto. A veces enseñamos hasta mentiras, ¿no? Como que, y chévere como reconocer todo este contexto histórico y darles todas las visiones, de alguna forma. Gracias, Fitzgerald. Incluso hay un profesor de que ha investigado sobre las matemáticas al respecto, que fue por el que leí la historia de Pitágoras, y él hablaba de eso, de hacer como una especie de, ¿cómo es que lo llaman en la JEP? Como de resarcimiento con la historia. Y entonces él decía, los invito a no llamar el teorema de Pitágoras, sino el teorema del triángulo rectángulo. Y así con muchas cosas en la historia. Dejar de llamar los números imaginarios y pensar en números laterales, como números directos, números laterales, y pues eso es un sistema numérico completo, porque todos los números son imaginarios. Uno nunca ha visto un uno por ahí parchando en el mundo. ¿Qué demonios? Pues depende el jíbaro que le venda. Puede estar cambiando uno de jíbaro. Sí. Incluso en estadística, para no ir tan lejos, ya que yo incluso estoy incurriendo en el error que lingüísticamente, y es la idea de dato atípico.
¿Y qué pasa? Si estamos con niños, lo que me pasó haciendo una prueba alguna vez en un colegio, con lo que sea, peso, edad o tamaño, lo que sea, y si uno se empieza a calcular los datos, hace una gráfica y aparece un niño por acá. ¿Usted sabe cuánto puede marcar a un niño que usted le diga que usted es un dato atípico en peso? ¿Sí? Entonces, datos inusuales se le suele decir, o lo mismo la idea de normalidad. ¿Sí? Entonces, si usted se sale de esta curva, ¿usted es anormal? Y es solamente la cuestión del lenguaje. Esta idea de atípico y la idea de normalidad en estadísticas segregan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces también hay una invitación también al uso del lenguaje. Ojo, hemos estado llamando esto atípico, estamos llamando esto que se comporta de forma normal. Y entonces si algo se sale, y creo que lo más normal en los humanos es no ser normales. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas es una invitación que la historia también nos hace. Mónica. Yo pienso que más que, digamos, usar otras palabras, y pensando en el ámbito pedagógico con los niños, es eh, ser muy claros a lo que nos referimos con algo, ¿no? Entonces, yo digo, vamos a mirar la distribución normal. Ojo, porque aquí normal significa esto, esto y esto. No significa discutir de todas estas cosas, de cómo usamos las palabras, conceptos, cómo pensamos, entonces pues también se los recomiendo un montón. ¿Ya conocen ustedes? Sí, bueno, pero sí saben el repositorio Funes. Por si no lo conocen, pues para que ahí pueden consultar todo en educación matemática. Exacto. Esa fue una idea de Pedro pensando en eso. Bueno, yo iba a hacer un comentario personal. Pues yo, donde trabajo, estoy coordinando el área de matemáticas y he ido metiéndome en primaria, que ya está en segundo, ¿sí? Y para mí el concepto de número siempre ha sido una cuestión bastante, o sea, la figura del número para mí no es relevante, ¿sí? El concepto, sí. Pero entro mucho en conflicto al revisar todo lo que son los programas, ¿sí? Tradición y digamos la matemática que está recibiendo mi niño, ¿sí? Y de pronto que en algún momento pues como es hijo del profe de matemática y física, pues es que tiene que saber eso, ¿sí? Y yo pienso muy distinto y hago una cosa muy distinta con él. Entonces, yo no tengo un problema simplemente con mis estudiantes de cómo lo va a hacer, sino tengo cómo lo va a hacer con mi hijo. Y yo prefiero, como le digo a mi esposa, sentarme con él a jugar con Legos todo lo que pueda, mucho con la imaginación de él, eso, antes que ponerme a decirle y le presta, y sí, porque eso es lo que le está. Y lo hace muy bien. Y sí, de hecho, en estos días me puse a discutir con él la ley modulativa y porque las estaba confundiendo las dos. Y pues como tenía un examen, en eso sí entré a hablar con él qué pensaba sobre él. Pero es esta parte algorítmica de que uno más uno es dos, sí, sí. Y la sola figura del. Sí, prefiero que cojamos fichas y hagamos cosas con ellas y explorar la mente de él, a pesar en eso. A pesar que, como tú dices, a veces se normaliza, que eso lo tiene que saber y terminamos también evaluándolo así. Listo. Bueno, creo que nos hemos dado cuenta un poquito de la riqueza que podemos sacarle provecho, tanto a la parte histórica como a la parte de literatura, lingüística. Y iba a cerrar con algo más, pero la paloma. Ah, ya, listo, ya. Dos cositas. En sus mapas conceptuales, que me acuerdo particularmente que presentó Esteban, eh, es una cuestión, y también creo que les puede servir mucho el grupo de Nicolás con la estructura que tienen tan grande, y es desarrollen los mapas como si fueran Zoom, porque que fue lo que a todos nos dio risa aquí cuando Esteban dijo, sigan la flecha que va por acá. Entonces,
esta cuestión se puede solucionar si yo coloco, digamos, esos son los conceptos claves, digamos, la desviación, voy a desarrollar ahora voy a desarrollar la media por este lado, desarrollo la desviación por este. Vamos a hablar de cálculo, esas son las tres clasificaciones grandes. Como es muy grande, entonces cada una parte, esta clasificación es esta clasificación es esta. Es una cuestión de forma, pero les va a facilitar mucho las presentaciones. Cuando el mapa no se puede presentar completo, que fue el caso que vi en el grupo de ustedes con Esteban, que fue muy pedagógico, él sigue en la vista. Entonces lo que van a hacer es, mira, estas son las 4 estructuras principales que identificamos como grupo, voy a esta, luego esta, luego esta, y lo que sí puedo hacer al final es, ya como nos explicó las 4, pues veo, obviamente pues va a ser menos legible, pero simplemente como tener una idea, mira, esas 4 cosas que me mostraron se conectan de esta forma. Una cuestión de forma. Mónica y luego Nicolás. Entonces hay una pregunta, en el documento que es el grande, o puedo poner también a manera de zoom, o sea, este y los 4 zooms y después el completo. Ah, ok. Y voy explicando cada uno. Ah, ok, listo. Está bien, gracias. Sí, no hay límite. El mapa de estructura conceptual. Exacto, es el mapa, vamos a entender que es el mapa de la unión de niños y que están. Mi sugerencia es un mapa que desarrolle los conceptos claves o estructuras que ustedes identificaron y luego desarrolle cada estructura. Y eso, Nicolás. Sí, no, ya simplemente sí, o sea, en la presentación ellos hicieron eso, que era como grande y los cuadritos para hacer zoom. Esa sería más o menos. No solamente a nivel de la maestría, sino a nivel de cualquier presentación que quieran hacerlo. ¿Listo? Y lo otro, lo último, ya para terminar, lo vi solamente en 2 grupos, no me acuerdo en cuáles, es las aplicaciones. Creo que ustedes hablando de las aplicaciones, ya en la actividad 2.3 de fenomenología. ¿Listo? Entonces, a futuro, incluso es para ampliar otro concepto. ¿Sí? Entonces, la sugerencia es no incluir ni sistemas de presentación, que entendió claramente que no incluir ni gráficas, ni ecuaciones, ni representaciones, porque la idea es qué hay detrás de esa ecuación, la gráfica. Y la próxima actividad, de una vez lo conecto con la siguiente sesión, vamos a interesa cómo se representa gráficamente, simbólicamente, pictóricamente. Creo que los 3 temas también tienen una riqueza interesante de mostrar. No es importante que aborden todo el sistema de representación como se había dicho antes de Semana Santa. Los que cada grupo considere son relevantes en su tema. Y ahí también viene nuevamente lo histórico. Hay muchos sistemas de representación que ya no, pero que tuvieron una trascendencia históricamente, o que coexisten simultáneamente. En este momento se me ocurre la más evidente, la de derivada, de Y, CF', bueno, hay una cantidad de representaciones y coexisten, otras se han desechado, políticas, económicas, ¿sí? O incluso hay un Colombia que está retomando la matemática muisca. Y es muy bonito el cómo muestra que nuestros indígenas, los símbolos naturales, era un sapo, era la luna, era el sol, y cómo fíjense cómo la matemática es una representación de la naturaleza y la conexión de su comunidad o de nuestros indígenas con la naturaleza. Es un sistema de numeración. Un profe en la pedagógica, el profesor Guacaneme, no sé si lo conozco. Él, él está está haciendo investigación en culturas del Valle del Cauca y usa la luna para pescar. Y a través de eso establecieron un sistema de calendario, permiten a los niños, o sea, a los pescadores que están en entrenamiento, cuándo se debe pescar y cuándo no, usando solo, pero no matemáticas. O sea, incluso no representan los números como nosotros, sino su propia. Incluso aquí internamente teníamos unidades de medida, me corrigen los que ya que todo. Mi papá me acuerdo que no se compraba el pescado por libras. Sartas creo que se llamaba, que era casi como un poquito más de la docena, eran como 15, pero era una medida y nadie se ponía a contarlos ni a pesarlos. O uno asume que son 2 arrobas, ya se estandarizó que son 2 arrobas, pero anteriormente eso era el racimo de plátanos.
Habían racimos de 20, 30 plátanos o está el racimo de 10 y nadie se ponía con... Exacto. Entonces, y son medidas que uno no puede perder de vista. Y de pronto aquí en Bogotá, pues no tenemos un contexto rural, pero no sé de pronto en el contexto de Esteban, si hayan medidas que sean interesantes explorar, ¿sí? O tabacos, creo que era la otra medida también del tiempo. No me acuerdo. ¿De cuánto estamos de aquí a allá? 2 tabacos. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay una cantidad de medidas, no son internacionales, nunca han salido. La luca. Una luca. Me dio pena preguntar qué es una luca. No, estaba diciendo aquí la media, porque en Cali no se maneja la luca. O sea, usted le dice a un niño, no, en Cali no, que es Bogotá, una luca, 2 lucas, y yo qué será una luca. Yo me estaba refiriendo al pato Lucas Cerado. Lo mismo que volviendo a los expertos en licores, otra maestría de otra universidad, ¿sí? En Cali, media de aguardiente les llaman escaneca. Por ejemplo, usted dice aquí en Bogotá, dame una caneca y te manque, se va a acabar con la vida, sé que. Y así hay muchas unidades de medida que, por ejemplo, son culturales. Yo me imagino que en la costa pacífica, en la costa caribe, tienen unidades de medidas. Ah, bueno, listo. Entonces, profes, para cerrar, entonces, damos las estructuras, creo que han hecho comentarios interesantes de ajustes, lo tenemos en cuenta para la actividad 2.2. Actividad 2.2 para dentro del borrador de la próxima semana. Entonces, y sistema de representación, repito, también le podemos sacar provecho a lo histórico, a lo etnográfico. Si identificamos sistemas de representación que no son convencionales, pero que la humanidad los ha usado, otras culturas lo han usado. Nosotros somos muy, por un lado, a veces beneficiarios o a veces de la cultura occidental, pero no olvidemos que las culturas orientales también tienen unos sistemas de representación interesantes, e incluso como multiplican o como tienen unos algoritmos interesantes, los cuadros chinos y una... Es todo eso que ustedes encuentren que sea rico en representaciones, bienvenido. Ya está en el criterio, hay al menos 3 reglas para que algo sea un sistema de representación, ¿no? Hay unos signos, hay unas reglas y hay unas equivalencias para que consideremos que algo sea un sistema de representación. ¿Listo? Lo mismo les decía irnos a Semana Santa, cuando hablemos de ejecutar, tratemos de identificar la categoría general, más que una marca en particular. Yo les decía, por ejemplo, Excel o Power Data, pero en realidad son hojas de cálculo, ese es genérico para eso. Lo mismo pasará y otras que son parecidas, creo que les llaman geometría dinámica, es el genérico, porque se puede, digamos, prácticamente hacen las mismas actividades, pero el genérico es geometría dinámica. Lo mismo pasará, me imagino, que en otros diferentes. En la web se consiguen muchos tipos de, ahora que hacen conversiones y todo eso, pues ese es una marca en particular, pero el genérico deben ser, eh, sí, y algunas tendrán unas características particulares, otras tienen otras, entonces ese tipo de genéricos. Sobre todo cerciorarse de que puedan llevar, yo les hacía sugerencia, lleven un mismo ejemplo durante todos los sistemas de representación. Entonces la idea, vamos a hacer la conversión, no sé, un pie, pues a pasar a centímetros, para dar un ejemplo. ¿Cómo se ve eso numéricamente? ¿Cómo se ve eso gráficamente? ¿Cómo se ve pictóricamente? ¿Sí? Y eso nos garantiza que todos los sistemas de representación están cumpliendo con esa propiedad de poder hacer la equivalencia entre todos. Lleven un solo ejemplo durante todo el sistema de representación. Es una misma función. ¿Cómo se ve numéricamente? ¿Cómo se ve gráficamente? ¿Cómo se ve pictóricamente? ¿Sí? Y pues, también para que se quede en el límite de las 2000 palabras. Entonces, en vez de mostrar varios ejemplos, ustedes, ¿no?
Vamos a verla cómo se ve geométricamente, cómo se ve gráficamente, tabularmente, y desarrollen ese y les presentar los diferentes sistemas de representación. Ven ustedes. Esta conversión la vamos a mostrar cómo se ve gráficamente, geométricamente, y usted lo mismo. Cómo se ve la dispersión simbólicamente, esta es la dispersión. Cómo se ve numéricamente, cómo se ve, y ustedes también tienen riqueza de gráficas, de puntos, de líneas, un histograma. No hay un solo sistema de representación para gráficamente. No es que sea solamente una línea continua. Todos pueden ser rectas. Y ahora, pues, ustedes que tienen más experiencia con geometrías más avanzadas, pues pueden en 2D, en 3D. Y cada una, están todas metidas en la gráfica, pero son diferentes. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Esteban, Erika, que están afuera. Bueno, perfecto. Listo. Compromisos para esta semana. Ya están actualizadas sus hojas de población por pares. Es el mismo enlace. Ya las actualicé ayer. Entonces, a más tardar el próximo miércoles, registro de dudas de la actividad 2.2. A más tardar el jueves, comentarios individuales. Seguimos comentando los mismos grupos durante. A más tardar el viernes, registro de cita conmigo si se quieren reunir conmigo el sábado. El sábado nos veremos, entonces. Bueno, les agradezco a quienes se reunieron conmigo con la profe Patricia a las 9. Entonces, sé ya de antemano que tengo reunión de pares hijo menor de 8 a 10. Entonces, de pronto les pediré el favor que nos reunamos a las 10. ¿Listo? ¿O prefieren? Porque la otra opción es a las 7 de la mañana. ¿Les parecen a las 10? Entonces, y citas a partir de las 10. ¿Listo? Eso nos compromete. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de irnos? Claro, Nicolás. Esto es ya de algo que dijeron hace un resto, pero para el grupo de ustedes, creo que estaban diciendo recursos para simular datos o algo así. No sé, es que yo escuché algo frías con eso. No, que los sistemas de simulación en estadística pura sí los usamos, pero en experimento estadístico. Digamos que nuestra pretensión va un poco más a que el estudiante pueda jugar con el hecho físico, porque física, y aun cuando hay simuladores físicos, queremos que se dé cuenta el estudiante todos los sesgos que hay realmente en la vida. Es decir, yo puedo hacer una simulación de un dado y mostrarle la probabilidad perfecta del dado, pero pues en la vida real ocurrir. Sí, entonces digamos que, Pero yo también, o sea, por si acaso, no, perspectiva era que pues yo puedo coger una hoja, dibujar una forma y botarle arroces y ya estoy simulando datos real. ¿No? Ese es mi simulador. Sí, o sea, experimentos de simulación son físicos, por si acaso, no solamente en un computador. Ya. bueno, sí, eso sí, sí, porque es lo que vamos a hacer, porque una de las sugerencias es trabajar el concepto de gravedad. Sí. No, lo siento. Bueno, entonces te recibimos el. Listo. No, ese cosas pues van a ser parte de sus comentarios individuales. Mira, recomiendo tal grupo, pueden complementar esto, pueden hacer una estructura conceptual. Por ejemplo, lo que nos dijo hoy Mónica, mira, a este grupo les recomiendo este libro que les puede ayudar de pronto un poquito en la práctica, o les puede ayudar. Todo ese tipo de cosas son bienvenidas en los comentarios individuales. Y, ¿qué otra cuestión tenía pendiente antes de irme? Bueno, ¿cómo se asignan los puntos? No sé si está claro cómo se asigna la participación. Son los mismos criterios que utilizamos en los comentarios individuales. ¿Listo? Entonces, que sean más comentarios, que da alabanza, que sean más en detalle, que contribuyan a la discusión del grupo, ¿sí? Ese tipo se asignan los 4 puntos por si acaso. ¿Listo? Vale. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Pero ninguno registraron preguntas. No, se necesitan mínimo 3 preguntas, acuérdense. Entonces, la próxima lo vamos a hacer en las. Entonces, la próxima sería en actividad 2.3. Entonces, registran las preguntas con motivo de los comentarios de estas dos actividades, la 2.1 y la 2.2, copian lo que ustedes quieren que se revise y hacemos. ¿Listo? Pero si yo revisé esta mañana y no habían registrado dudas hasta ahí. Entonces, exacto. No, es un taller opcional y si se juntan los suficientes, hacemos el taller. Obviamente ustedes saben, pues, lo que implica pues que nos programemos cada uno, en este caso Pedro, pues que sepa una vez que es
Por eso dejamos que el viernes hasta las 8 para que sepamos si hay o no. Entonces, revisé esta mañana y no habían registrado. Entonces, próxima 2.3. ¿Listo? Bueno, Esteban, Andrés, que está siempre detrás de cámaras. Muchas gracias, Andrés, por tu colaboración. ¿Listo? Un buen día. Feliz fin de semana. Chao, chao.